Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas de libros y por supuesto, la filosofía. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Hoy, martes 1 de diciembre, el tema del programa versará sobre el existencialismo de Søren Kierkegaard. ¿Quién es este autor que dijo Kierkegaard? ¿Qué es el existencialismo? Bueno, cuáles son las ideas principales de Kierkegaard, cuál es la idea que él tiene de la filosofía y cuáles son sus temas centrales también. Bueno, pues esto es lo que trataré en el programa del día de hoy martes. Un saludo a todos los que nos escuchan y gracias por sus comentarios. Pues estamos aquí para compartir temas culturales y de filosofía. Todos son muy bien recibidos. Pues comenzamos con el programa.
Kierkegaard fue un filósofo danés que nació un 5 de mayo de 1813 y falleció, en 1855. Este pensador danés ha tenido influencia en la filosofía, aunque ha sido es poco conocido, no tiene mucha visibilidad en la línea del tiempo de la historia de la filosofía, pero sí a los autores que influyó, eh, pues ha llegado su legado filosófico y qué es lo que tenemos ahora de él. Entre esos filósofos, podemos mencionar a Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Heidegger, que cada uno retomaría por su parte algún punto interesante desarrollado por Kierkegaard a través de sus libros para desarrollarlo de una manera muy puntual en su idioma original de los receptores de la filosofía kierkegaardiana. Søren Egil Kierkegaard vivió su infancia en la ciudad de Copenhague y desde su niñez siempre estuvo atormentado por los problemas religiosos y filosóficos que le ocasionaba el estudio. Hay que mencionar que él vivió en una familia tradicional protestante y tenía una oposición a cierto tipo de razonamientos que se dan en la religión, aunque fue muy religioso, y lo demuestra en sus libros que más adelante voy a comentar. Kierkegaard se suele oponer al idealismo alemán y específicamente se le contrapone con Hegel, dado que Kierkegaard menciona o va por la línea del subjetivismo y desarrolla temas existenciales precisamente del individuo en concreto. En cambio, Hegel desarrolla temas de idealismo muy metafísicos y que tienen su referente en esta filosofía fuerte, dura y sistemática como lo es el sistema hegeliano, que llega a un panteísmo muchas veces. Entre los libros que podemos mencionar que se conocen de Kierkegaard está El concepto de la angustia, otro que se llama O esto o lo otro, también Las migajas filosóficas, y tiene un postscriptum no científico. Está también El concepto de la angustia, El tratado de la desesperación, Los dos discursos edificantes, que al final fueron 18 discursos edificantes, y otro que se llama Todo don bueno y dádiva perfecta viene de lo alto. Temor y temblor también es otro libro interesante de este filósofo. Kierkegaard, como otros pensadores de su tiempo, estamos hablando del 1800, apela al cristianismo y este pensador que estamos tratando en la noche de hoy, a través de una teología protestante, como ya les había comentado, esto para comprender el ser del hombre. Él insiste especialmente en el concepto que más le llama la atención, que es el de la angustia, que pone en relación con el pecado original, y este tema lo va a tratar precisamente en el libro que se titula así, El concepto de la angustia, y en el tratado de la desesperación. Es así que el hombre en relación con el pecado y la angustia son los temas kierkegaardianos. Este hombre que siente la soledad, que lo lleva a hacer una antropología, un estudio sobre el hombre,
que va determinado por la idea de la existencia y que le genera un interés que lo lleva a reflexionar y a hacer filosofía de la existencia y antropología filosófica. Kierkegaard no fue un pensador, un escritor sistemático, más bien fue asistemático y muchas veces llegaba a los linderos de la irracionalidad que a muchos filósofos posteriores les llama la atención, aunque en sus estudios, en sus libros, él menciona que está enfocado al psicologismo, a estudios desde una descripción psicológica de los estadios del hombre mezclado con una antropología y una filosofía. Kierkegaard rechaza la eternización que el hegelianismo introduce en la filosofía, porque dice que este pensamiento abstracto y subespecie aeternis pues deja fuera la existencia. Esto significa el modo mismo de ser del hombre, de todo el hombre, incluso del propio pensador abstracto. El hombre para Kierkegaard es algo concreto, temporal, en devenir y situado en este modo de ser que llamamos existencia por un cruce de lo temporal y lo eterno que, pues, por desgracia está sumergido en la angustia. A la existencia le es esencial el movimiento, que el pensar sea subespecie aeternis anula este pensamiento. Kierkegaard, desde los opuestos religiosos, toca la realidad humana en su núcleo rigurosamente individual y personal, sin sustituirla por una abstracción como el hombre en general. La existencia de que habla es la mía, en su concreta e insustituible mismidad, pero esta dimensión positiva de su pensamiento queda enturbiada por el irracionalismo que a veces llega a tocar. Kierkegaard considera que la existencia y el movimiento no pueden pensarse porque si se piensan quedan inmovilizados, eternizados y por tanto abolidos. Ahora bien, como el que piensa existe, la existencia queda puesta a la vez que el pensamiento, y esta es la grave cuestión de la filosofía. Kierkegaard influye en modos considerables en Miguel de Unamuno y Heidegger, que cada uno por su lado recoge el pensamiento y enseñanzas que después desarrollarían por su parte cada uno. El filósofo danés tiene vigencia en sus planteamientos, aunque muchas veces se entienda como algo raro e irracional. Cuando ya se lee se da uno cuenta que es un escritor de poderosa palabra, un buen teólogo y filósofo. La filosofía existencial y nuclear de él es precisamente el concepto de la angustia, que impresionó demasiado a Miguel de Unamuno. Pues aprendió el danés precisamente para leerlo en su propio idioma, y fue él quien tradujo primero a Kierkegaard al español. Kierkegaard fue una persona triste y sensitiva, vivió siempre en solitario, acentuando su rigorismo frente al mundo hasta bordear en la misantropía. Esto porque tenía un defecto físico ridículo a los ojos de los demás, de los malvados, de los crueles, pues era jorobado, lo que le causó que se aislara más entre las gentes. Él alguna vez dijo: yo no soy un hombre sereno, estoy triste hasta lindar con la mayor amargura. Esto expresa su forma de ver el mundo, su forma de sentirse en la realidad y su forma misma de saberse objeto de las miradas, saberse objeto
de la burla de ciertas personas por su simple defecto físico. Lo que nos dejó Kierkegaard fue una reflexión filosófica muy ingente que podemos aplicar a nuestro tiempo y que también podemos entenderla como una filosofía fuera de serie, dado que se atreve a cuestionar la existencia misma en un concepto cristiano, en un concepto protestante, en una época en donde las explicaciones religiosas y filosóficas era lo que imperaba y que guiaba el decurso de la existencia humana. Actualmente se nos dice que vivimos en una época de crisis de valores, en una época sin sentido, en una época impregnada por la ciencia y la tecnología como el gran rector de la vida humana. Casualmente, las estadísticas dicen que hoy por hoy es más preocupante la depresión de las personas. Por un lado, las personas que trabajan largas jornadas y que llegar a su casa, se sienten desoladas, no sienten una felicidad, tienen una desesperación precisamente de cómo es su vida. Eso por un lado. Ahora bien, por otro lado, los jóvenes que estudian la universidad, los jóvenes que están en ciertas etapas de su vida y que están tratando de buscar identificarse con ciertos grupos sociales, políticos, religiosos, sexuales, académicos o educativos, y buscan para ello una ventana a la cual asomarse, que les dé identidad y que les dé cohesión para ser parte de un grupo. Es irónico que entre más tecnología haya, entre más conectividad o entre más contacto con el mundo externo, más solitario se sienta el hombre. Los jóvenes, los niños, haya más suicidios. Todos estos problemas son problemas en cierto punto existenciales. ¿Por qué se sienten tan solos? ¿Por qué se sienten tan mínimos en este mundo? Y parece que nada les llena y necesitan hacer muchas cosas, hacer de todo, como dicen por ahí, para poder indagar sobre su existencia misma. Kierkegaard nos habla de esta misma situación que acontece en la existencia del hombre concreto, a diferencia de las filosofías que teorizan desde el hombre abstracto, desde el hombre conceptual. Por ejemplo, en el Tratado de la Desesperación habla precisamente de la duda que tiene el hombre mismo de la vida en cuanto suya. Esta duda es la famosa desesperación del vivir, del por qué, el para qué y el cómo. Y en una frase muy intensa dice Kierkegaard: la enfermedad mortal es en sentido estricto
un mal que termina en la muerte, sin nada más que después de ella, y esto es la desesperación. Pero en otro sentido, más categóricamente aún, ella es la enfermedad mortal, pues lejos de morir en ella hablando con propiedad o de que ese mal termine con la muerte física, su tortura, por el contrario, consiste en no poder morir. Así como en la agonía el moribundo se debate con la muerte sin poder morir. Así, estar enfermo de muerte es no poder morirse. Pero aquí, la vida no deja esperanza, tu castigo, que él destruye su yo. Es decir, para Kierkegaard la existencia es una enfermedad mortal porque constantemente estamos predispuestos a morir. Es cuando él menciona estar enfermo de muerte. El estar enfermo de muerte es saberse finito y además que todos los días de cierta forma, de una u otra manera, el hombre va muriendo por pequeñas dosis, por pequeñas partes, y eso no se puede remediar totalmente hasta que te mueres, definitivamente. Y el darse cuenta de esa existencia finita es lo que causa la desesperación, aunque Kierkegaard la sitúa esta desesperación con el pecado original, dado que si lo vemos desde el enfoque teológico, el hombre viene al mundo por el pecado original de Adán y Eva, y hay que vivir la vida de tal forma que se necesite subsanar ese pecado original a través de acciones virtuosas y con ello poder acceder al premio que es el cielo, en donde hay una vida eterna a la cual se ha enseñado que es la mejor forma de existencia en esta vida terrenal. Pero en ese constante esfuerzo de quitarse el pecado original, el hombre se da cuenta que esa tarea es muy grande, muy difícil y que a veces las fuerzas que tiene no le acompañan. Esto lo lleva a teorizar lo que se llaman los 3 estadios de la existencia, que en Kierkegaard se puede definir como el estadio estético, el estadio ético, y el estadio religioso. Estos 3 estadios representan, por un lado, las formas de existencia radicales de los humanos que estamos aquí en la Tierra y que de una u otra forma se dan cuenta de la desesperación de la existencia y caen en estas formas de ser, en estas formas de existir, lo cual lleva pues a que tengan ciertos comportamientos para con la vida misma. Y entonces se preguntarán ustedes cuáles son estos estadios que Kierkegaard menciona, ¿no? Bien, hay que decir que el estadio estético es precisamente la forma de existencia en que este individuo que está angustiado ante la imposibilidad de determinar por sí mismo la buena dirección de su propia vida, suspende las decisiones para equivocarse y a lo único que se aboca es al placer. Y dice, obviamente, nada es preferible excepto si produce placer. Por eso, el esteta, el hombre que vive en esta condición, acaba dedicando toda su vida a encontrar simplemente la fórmula en que haya quedado absolutamente desterrada esta angustia. Es decir, en este estadio el hombre solo se dedica a obtener los placeres mundanos, los placeres sensuales, los placeres carnales, los placeres del gusto, del oído, del olfato, del tacto, que le llevan a suspender el juicio y olvidarse por un momento de la gran angustia y desesperación que le causa
el saberse existente en este mundo y que le imposibilita tomar una decisión. Este punto luego Heidegger lo retoma con el Dasman y la existencia en auténtica, pero lo relaciona con la muerte como la posibilidad más imposibilitante que evita todas las otras posibilidades. Pero en Kierkegaard es el estadio estético, el primero del 3, donde el hombre solamente se aboca a tener placeres que le lleven a una felicidad entre comillas y que le hagan olvidar de su angustiosa existencia. ¿Cuántas veces no hemos conocido a personas así que solamente se dedican a, como se dice ahí, a vivir la vida por vivir, sin preguntarse más allá de lo que exista de sí mismo, sin preguntarse más allá de lo que los otros puedan representar, más allá de lo que los otros puedan sentir, incluso preguntarse más allá de lo que hay por preocuparse de sí mismo. Es decir, la preocupación constante es el yo, es la yoidad, es el cumplir los deseos más pueriles, más infantiles, con tal de estar simplemente en este estadio que hace olvidar la responsabilidad que se tiene para consigo y la sociedad, poniendo toda la atención simplemente a los placeres que pueda proporcionar el cuerpo y los placeres que pueda proporcionar la vida disipada. ¿Cuántos sujetos no existen en esta condición según Kierkegaard actualmente? Por eso lo relacionaba también con el problema de los suicidios en jóvenes o adolescentes, de los universitarios, de las universitarias, de las personas que trabajan todo el día, de las padres de familia que llegan un buen día, se van de su casa, que llegan un buen día, renuncian al trabajo, que llegan un buen día y cambian toda la forma de vida que siempre han tenido y que les había caracterizado por ser tal o cual personas. Esta forma de estar en el mundo, esta forma de existencia, es la forma de la existencia en el estadio estético, según mi amigazo Søren Eyvind Kierkegaard, y que la podemos encontrar más descrita en su libro El diario de un seductor. Si te interesa leer un poco más de esta parte de existencialista de Kierkegaard, aunque hay que recordar que Kierkegaard se puede definir como un existencialista cristiano, claro que retoma la parte de los placeres sensuales, de los placeres mundanos, para hacerlos objeto de su reflexión, con toques de psicología, antropología y una gran filosofía del sujeto, de lo concreto. Ahora bien, el hombre ético, que es el otro estadio, recordemos que hay 3 estadios según Kierkegaard: el estético, el ético y el religioso. Ahora pasando sobre el estadio ético, aquí el hombre confía precisamente que toda su razón le proporciona los elementos suficientes y necesarios para evaluar cada momento la oportunidad de sus acciones, de sus actos, y con ello guiar rectamente el curso de su propia vida. Aunque hay un problema acá. Según Kierkegaard, esta dimensión es donde la mayoría de las personas se encuentran, y es un estado intermedio que al fin y al cabo lo considera mediocre y alienante.
por lo que no lo toma muy en cuenta y dice que en este estadio el individuo desaparece y se vuelve más que nada objeto, objetual, forma, la forma individual se convierte en una forma colectiva y eso lo anula de inmediato. Es así que en este estadio el ético, Kierkegaard no puede reconocer más que el común denominador de las personas, aquellas que tratan de hacer lo correcto y que tratan en todas sus acciones de la vida cotidiana hacer lo que se tiene que hacer porque así está marcado socialmente, aunque reprimen la mayoría de las veces, la mayoría de sus acciones, el comportarse como el esteta y también comportarse como el religioso, que son los estadios periféricos, porque el estadio ético es el que está en medio si lo ponemos en esta forma. No puede salirse de ahí por temor a caer en los extremos. En el estadio estético, donde no importa nada y solo se necesitan los placeres que muchas personas actualmente las tienen, pasan por ese estadio, aunque hay una gran negación por su parte, no lo entienden y solo quieren los placeres que el cuerpo y la vida le puedan dar, pero aún así en ese estadio el vacío existencial sigue en aumento y solamente se olvida por momentos cuando salen, por ejemplo, al cine, al parque, cuando van a una fiesta, cuando toman, cuando se drogan, cuando roban algo, incluso cuando mienten, cuando afectan a las personas que los quieren. Todo ese tipo de acciones son distracciones para no pensar en el estadio que se encuentran, que es el del vacío, de la desesperación y de la angustia. Aunque bien hay que recordar que Kierkegaard lo relaciona desde el punto de vista teológico. Esto quiere decir desde el punto de vista religioso y pone a Dios y a la existencia misma en objeto de sus reflexiones a lo largo de sus libros. Incluso en uno de sus fascículos, en La espera de la fe, empieza hablando del Evangelio de San Juan, en donde retoma unas palabras para poder hacer la reflexión filosófica y psicológica de las propias palabras del Evangelio llevadas al estadio religioso, que es el último estadio de la existencia del humano, por el cual, muy pocos llegan a ese estadio y en el cual muy pocos desean estar, pero estar auténticamente, no falsamente, como se puede interpretar muchas veces, y que es lo que le recrimina en algunas frases, en algunas ideas a los religiosos de su tiempo, ser religiosos pero vivir como estetas, es decir, ser religiosos por fuera, por la túnica, pero internamente y mentalmente estar pensando en los placeres carnales, en los placeres mundanos, lo cual va en contra de la misma enseñanza que viene en la Biblia. Eso le reclamaba Kierkegaard a los religiosos que actuaban como estetas. Y bien, el último estadio de la existencia del hombre, según Kierkegaard, es precisamente este que les he comentado, que es el ético, el religioso. En este estadio, el religioso, según Kierkegaard, se alberga la tensión entre los dos estadios anteriores, que es el estético y el ético. Aquí la dificultad para actuar y la desesperación oponen resistencia al cambio y a la razón. Instalados en el absurdo de la existencia como vive el hombre y en la angustia radical
de la aspiración a lo eterno, que es la mayoría de la existencia humana, el religioso pues afirma únicamente su fe y a través de ella su propia y radical singularidad. Esto quiere decir que en el estadio estético lo importante es que el religioso tenga la fe de saberse existente en un mundo en donde Dios es el garante de su propia existencia y también es el garante de su felicidad en cierta y en la única manera. Por ejemplo, en el texto que se llama Todo don bueno y toda dádiva perfecta viene de lo alto, empieza con la oración de Corintios, que dice: oh Dios, deseamos recibir todo, extiende tus poderosas manos y sorprendes a los labios en su insensatez, abre tu amorosa mano y llena de bendiciones a todo ser viviente. Pero también cuando nos parezca que tu brazo se acorta, aumenta nuestra fe y nuestra confianza para que podamos seguir manteniéndonos firmes en ti. Aquí, precisamente de la epístola de los Corintios, dice Kierkegaard y empieza a cuestionarse sobre la fe y hacer ciertos apuntes de cómo el hombre debe de aferrarse a esta fe y a la seguridad de la existencia que le proporciona Dios, obviamente estando en el estadio estético. Y en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 17 al 22, retoma esta misma parte y a partir de estas reflexiones empieza a filosofar. Dice la epístola: todo don bueno y toda dádiva perfecta viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio, ni sombra, ni variación. Estas palabras, que son hermosas, atractivas y conmovedoras, que seguramente nos dice no tienen un error y solo se encuentra acceso en los oídos del oyente y en los corazones. Son las palabras de uno de los apóstoles del Señor, que es Santiago, y si nosotros mismos no hemos percibido profundamente su significado, no obstante no podemos confiar en que no son palabras casuales o útiles. Es precisamente una expresión florida de un débil pensamiento, sino que son fieles e inequívocas, intencionadas y probadas, como lo fue la vida del apóstol que las escribió. No son dichas incidentalmente, sino con un especial énfasis. No son dichas de paso, sino acompañadas por una amonestación urgente. No se extravíen, mis amados hermanos. Así pues, hay que atreverse a tener la confianza en que no solo tiene el poder de elevar el alma, sino también la fuerza de llevarla. Estas palabras llevaron al apóstol a través de su turbulenta vida. Entonces concluye que hay que atreverse a estar seguro en estas palabras, que son poderosas para poder exponer el engaño y poderosas para detener el pensamiento errante. Todo don bueno y toda dádiva perfecta viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio, ni sombra, ni variación. Aquí y no en otro lado se expresa más el estadio ético en que Kierkegaard desea que la mayoría de las personas estuviese. Esto significa que el existencialismo que él propone, por eso se llama así, existencialismo cristiano de Kierkegaard, porque analiza la vida del hombre, analiza que estamos en una existencia angustiosa, en una existencia desesperada, a la cual el hombre no tiene una explicación racional y lo único que le queda es aferrarse a su fe. Esto lo vemos muy patente, dado que parece que nos sorprendemos de las cosas del mundo actualmente. Hay pocas cosas que nos lleven a la reflexión y
hay muchas cosas que nos llevan a la distracción. Y el humano, como ser esteta que es, a veces pienso que hasta por naturaleza, desea siempre los placeres y que los disfraza de felicidad. Dice, soy feliz con la riqueza, soy feliz con este dinero, soy feliz con este carro, soy feliz con esta esposa, soy feliz con este hombre guapo, esta mujer hermosa, soy feliz yendo a fiestas, soy feliz tomando, drogándome, soy feliz robando, soy feliz viendo tele todo el día, soy feliz estando en internet, soy feliz viendo anime, soy feliz estudiando esta carrera, pero al fin y al cabo hay un momento en que la angustia y la desesperación hace su aparición en la vida del hombre y le recuerda que está en un mundo que se caracteriza por el esfuerzo y el dolor, es decir, un mundo angustiante, un mundo que no le permite más que nada otra cosa que vivir, porque sabe que de una u otra forma, en algún momento, y eso no lo sabe, esa es la existencia más angustiosa, se va a morir. Por eso, retomando las palabras del inicio, se está enfermo de muerte natural. Desde el inicio, desde que se nace, se está enfermo de muerte natural y esa existencia es la más angustiosa. Pero para poder olvidarla, para poder distraerse, se recurren a sinfín de tretas y artimañas para poderse olvidar que el hombre se encuentra en este estadio, en esta existencia que le causa dolor. Es así que Kierkegaard en su propia vida también se abocó al estadio religioso, dejando y obviamente pasando por el estadio estético y el ético, e incluso rompiendo con su famosa prometida Regina Olsen, a la cual le dedicaba cartas y libros, y había un compromiso de matrimonio, incluso pasando por esos compromisos fuertes, dejó a Regina para abocarse al estadio religioso. Esto no es casualidad, sino lo llevó hasta sus últimas consecuencias. La filosofía kierkegaardiana llevó a Kierkegaard a actuar de esta manera. En otro libro que se titula En la espera de la fe, Kierkegaard le escribe un artículo a su padre recordándole ciertos sucesos de su vida, pero también recordándole que hay un cielo, hay un infierno, y que él, estando en este mundo, todavía tiene la fe y el amor para poder estar en él, y retoma las palabras y enseñanzas de su padre como cuando él era niño, para poder sobreponerse de todos los problemas que hay. Esto lo hace a través de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 23, el final, en donde va reflexionando sobre la existencia del hombre, las posesiones que tiene y la forma de vivir, glorificando la fe como el más magnífico de los bienes que obviamente a veces siente no poseerse, y dado que la confusión de vida y espíritu distrae en preocupaciones y penurias. Pero esto significa que aún en la existencia más aciaga, en la existencia más fuerte, mundana y ante los problemas más adversos, la fe no debe desaparecer. Esto nos está recordando otra vez que la existencia es dura y difícil. A través de todos los problemas van a reafirmar la fe o radicalizarla. Para Kierkegaard, los problemas lo que debe de hacer es afirmar la fe, y en ese sentido se estaría en el estadio
religioso, en este último que sería el más fuerte. Él lo describe con ciertos pasajes de la Biblia, es muy recurrente en estos temas. En Temor y Temblor, por ejemplo, analiza la angustia que siente los cristianos cuando se le pide que haga algo en nombre de su Dios. No se los voy a contar porque quiero que lo lean. Temor y Temblor de Soren Kierkegaard es un libro también muy interesante que habla de la angustia, pero sobre la petición de un Dios omnipotente al cual hay que confiar ciegamente y la forma en que se debe obediencia hacia él. Aun si Dios te pidiese que hicieras algo, dice Kierkegaard, tu fe no debe de quebrantarse, aun cuando esa petición sea la más extrema y radical. Esta forma de existencia es la forma de la existencia del hombre piadoso y religioso, en la que se debe de demostrar precisamente que el hombre no ha perdido la fe. Y muy bien, para seguir con este tema, terminar un poco el programa, quiero mandarte a una musiquita sabrosona, algo de jazz para acompañar la noche. Disfruta la música.
Muy bien, ahí estuvo musiquita sabrosona, algo de jazz instrumental para disfrutar en esta nochecita de martes con este frío, este clima sabroso que está aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Saludos a todos en donde sea que nos escuchen y bien, espero que estén muy bien disfrutando de este tema filosófico, de este tema cultural y conociendo un poco más de lo que habla mi amigazo y de lo que trata mi amigazo Soren Ivy Kierkegaard. Una vez un maestro me dijo que para ser un buen filósofo primero se necesita saber escribir Schopenhauer, Nietzsche y Kierkegaard. Y créanme que bien ahora no era tanta broma, lo que decía ese maestro, ¿no? Para poder empezar a ser un buen filósofo, poder escribir y decir esos nombres, ¿no? Muy bien, continuando para cerrar el programa, pues la invitación está abierta para que se introduzcan a los temas del existencialismo y no crean que el existencialismo simplemente es una postura eh, de moda ante la realidad, ante el capitalismo, ante las tecnologías, de desasosiego, de querer suicidarse, de querer matar a todo el mundo, de querer destruir la vida, al hombre, a Dios, porque básicamente pues no se podría, sino que el existencialismo tiene un trasfondo precisamente filosófico, e incluso el anarquismo mismo tiene un trasfondo filosófico, una carga teórica. Ahí está Kropotkin o Bakunin, que muy bien pueden indagar si les interesan los temas de anarquismo, porque anarquismo no significa andar pintando bardas ni destruyendo cosas, aunque se ha entendido así. Pues muy bien, en ese sentido tampoco el existencialismo es esta postura de desasosiego contra el mundo, esta postura de inconformidad, de rebeldía que puede tomarse ante ciertas situaciones, ¿no? El existencialismo tiene un punto que es reflexionar sobre el sujeto mismo, sobre la persona concreta y sobre la existencia de esa persona concreta en la realidad, en la vida, en la sociedad, en las acciones, en toda la configuración de realidad que le ofrece la sociedad misma al propio hombre como género, pues no, hombre y mujer. Es así que hoy quise hablarles del existencialismo en voz de Kierkegaard. Si quieren leer un poco más de él, les voy a recomendar unos libros. Por, por primera recomendación les quiero mencionar el libro El concepto de la angustia. Este lo pueden encontrar en una edición muy sencilla que es la Espasa Calpe. El concepto de la angustia en la edición de Espasa Calpe. Otro libro de Kierkegaard para que se introduzcan más en el tema del existencialismo es el que se titula Tratado de la Desesperación. También lo pueden encontrar en una editorial muy económica, la editorial Grupo Tomo. Editorial Tomo, Tratado de la Desesperación. Otro libro que me gusta mucho de Kierkegaard es Temor y Temblor. Ese lo pueden encontrar también en la edición Tomo o Espasa Calpe. Si ya quieren meterse más en temas más teológicos, temas más de cristianismo, Kierkegaard les puede dar ese gusto en dos libros. Por un lado, en uno que se titula En la espera de la fe, editado por la Universidad Iberoamericana, y el segundo libro que trata estos temas teológicos, Todo don bueno y toda dádiva perfecta vienen de lo alto, igual de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Estos libros, En la espera de la fe, Todo don bueno, Tratado de la desesperación, Temor y temblor, El concepto de la angustia, son para que ustedes tengan una referencia filosófica, teórica, fundamentada de lo que es el existencialismo, y para cuando vayan a una fiesta, a una reunión, digan, yo ya sé qué es el existencialismo y sé que Kierkegaard reflexiona del hombre, en la existencia misma, a través de los 3 estadios: el estético, el ético y el religioso, cada uno con sus particularidades, cada uno con sus características, y que engloban la existencia misma de el hombre en un concepto como lo es el de la angustia. Bueno, ustedes puedan explicar eso y comentarlo de una manera muy amena, casual. Bueno, pues están filosofando y teniendo un ápice de filosofía en su vida, por lo cual, bueno, yo estaré muy agradecido y muy satisfecho de haber implantado ese germen en su sustantividad humana. Muy bien, para retirarme quiero decirles que la filosofía tiene bastante tema de qué hablar, de existencialismo, de antropología, de filosofía metafísica, de epistemología, y esta la podemos incorporar en nuestra vida de diferentes formas. Solo es cuestión de que nosotros creamos y nos acerquemos, y esta nos va a dar otra forma de ver la vida. En esta ocasión les hablé de Kierkegaard y el existencialismo. Ahora saben un poco más del existencialismo antes de empezar el programa, o hace más que una hora, pero bien, el trabajo es constante, por lo que les invito a que se acerquen a estos temas. Por mi parte es todo. Solamente les quiero recordar que la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuenten. Hasta el próximo martes.